Quiero enviarles este saludo a todos los hermanos reunidos allí en Medellín con el hermano Jesús Castañeda, el hermano John Freddy y me supongo todos los demás pastores que estarán allí, seguramente el hermano Santa María, el hermano Camilo de Segovia y posiblemente muchos pastores más que estarán reunidos allí para estudiar el mensaje del ángel del Señor, lo cual es muy importante que todos tomemos tiempo para eso. Y sepamos que Dios tiene un programa y que en el programa de hoy tiene a su instrumento el cual Dios está usando para traernos este mensaje de repaso, este mensaje de llamamiento, este mensaje de preparación que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano José Benjamín Pérez para ayudarnos a todos nosotros. Quiero enviarles un saludo con estas palabras de nuestro hermano William, que están en este mensaje que estoy leyendo ahorita, que es el mensaje que estoy ahorita estudiando, que es el último mensaje, así se llama, el último mensaje, predicado por William Soto Santiago el 22 de abril del 77 en Calley, Puerto Rico. En la página 20, cuando él está citando allí, en las alas de una blanca paloma, página 27, él está diciendo allí, ahí encontramos, en la página 27 de este mensaje en las alas de una blanca paloma, ahí encontramos algo también que debemos de entender, debemos ver. Ustedes tienen que entender que cuando los profetas de Dios hablan, algunas veces pueden estar hablando cosas que usted puede pensar que están hablando de ellos mismos. Sin embargo, usted tiene que entender que el que está hablando a través de ellos es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede estar hablando y decir que va a ser tal y tal cosa, que va a venir y hacer tal y tal cosa. Y después usted ve que esa persona, ese velo de carne a través del cual fue dicho eso, se muere y no fue hecho tal cosa a través de ese velo de carne. Y después usted dice, pero él dijo que iba a hacer tal cosa y no la llegó a hacer. Pero usted tiene que entender que la Biblia dice que los hombres de Dios, los profetas de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el que dijo que iba a hacer, él hace lo que dijo. Por lo tanto, no es el hombre el que dice que va a hacer tal y tal cosa, es Dios a través de carne humana. Cuando se llega el tiempo de él cumplir eso, de él hacer eso que él dijo, él lo hace, aunque no tenga ese velo de carne a través del cual él lo habló. Él entonces tendrá otro velo de carne a través del cual hacerlo. Todo depende de lo que él haya predestinado que va a hacer con ese velo de carne y lo que haya predestinado que va a hacer con ese otro velo de carne. Pero que lo va a hablar a través de ese velo de carne que tiene en el presente para hacerlo
a través de otro velo de carne que va a tener más adelante. Ven ustedes que esto es una aclaración muy importante que nos hace aquí el hermano William en este mensaje. Y sigue allí mostrando lo que pasó con David cuando decía, horadaron mis manos, horadaron mis pies, contar puedo todos mis huesos, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Y dice, no se cumplió nunca en la vida de David, tal vez, pero estaba profetizando, como dice allí el hermano William un poquito más adelante, que esos profetas profetizaron no de ellos, sino de las cosas que habrían de acontecer al Mesías más adelante, y las glorias que habrían de venir después de esos sufrimientos. Y ustedes recuerdan aquellas palabras que dijo el etíope. Recuerdan ustedes cuando él le preguntó a Felipe, que iba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, y él dice que Felipe le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Era un hombre que iba caminando por el desierto y el Espíritu de Dios llevó a Felipe ahí al desierto, donde ese hombre iba. Y él le dijo, ¿y cómo puedo entender si no hay quien me explique? Y entonces él le preguntó, yo quiero saber de quién está hablando el profeta aquí, si está hablando de sí mismo o si está hablando de otro que había de venir. Y desde allí comenzó Felipe a mostrarle lo que estaba diciendo el profeta con la escritura que él iba leyendo. ¿Ve? Le dijo, no, está hablando del Mesías, que él llevará nuestros pecados, él llevará nuestras enfermedades. Y esa obra tan grande que Jesucristo iba a hacer, que fue hecha, entonces ya él le pudo mostrar que eso ya era un hecho, ya eso había acontecido, pero que había sido profetizado unos 710 años antes de venir Cristo. Porque el profeta lo está dando a entender como que es un hecho. Él cargó, Dios cargó en él nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. Los da como un hecho porque el profeta está viendo lo que está aconteciendo en la obra que Cristo está realizando en la cruz del Calvario. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aunque eso estaba por delante, unos 710 años después del profeta Isaías, sin embargo, fíjese usted que ya el profeta lo da como un hecho porque él lo está viendo. Y así hizo la profecía. Puede Dios hablar por un profeta una cosa y el etíope creía que estaba hablando el profeta del mismo. Le dijo, no, está hablando de otra persona que viene después de él. Y es lo que nos dice el hermano William allí en esa porción que yo les acabo de leer, que viene Dios por un profeta y dice que va a hacer tal cosa, y parece que fuera el mismo profeta, porque entonces nosotros, dice, después se muere el profeta y uno dice, bueno, y no cumplió eso, tiene que resucitar para cumplirlo, pero no es así. Él lo cumple en otro velo de carne. Y así es el programa como Dios lo está desarrollando en este día que estamos nosotros viviendo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que les felicito por tomar este tiempo para estudiar estos mensajes del reverendo José Benjamín Pérez, porque en esos mensajes hay gran luz, hay gran revelación y hay gran bendición
para todo aquel que puede ver lo que Dios está hablando allí. Dios te bendiga, Nino, y que Dios te use grandemente allí donde están reunidos con el pastor Mariano Montiel. Y mi deseo es que la bendición del Señor siga con cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes puedan ir creciendo cada día más en este mensaje tan glorioso que Dios nos está trayendo por el instrumento que Dios tenía para este tiempo en el cual estamos viviendo. Estoy aquí en este momento estudiando. Es un mensaje que me pasó un hermano Carlos Villegas, el último mensaje que fue predicado el 22 de abril del 77 en Calley, Puerto Rico. Estoy aquí viendo muchas cosas importantes en este mensaje y con estas palabras del profeta les envío este saludo a todos los hermanos allí, reunidos con el hermano Nino, con el hermano Mariano y con todos los pastores que pudieron llegar a esa reunión. En la página 9 de este mensaje dice, entonces para presentar ese mensaje de gracia, pues Dios eligió a 7 mensajeros para las edades de la iglesia y con 7 mensajeros también predestinó otros ministros, otros predicadores que estarían al lado de esos 7 mensajeros. En cada edad, cada mensajero tuvo personas, ministros, que estuvieron a su lado, que fueron fieles al mensaje y al llamado que Dios le hizo a cada uno de esos mensajeros. Y ellos vinieron y entendieron el plan que Dios tenía con esas personas y estuvieron brazo a brazo. Y por eso esas personas que estuvieron a su lado han de ser recompensadas grandemente del lado allá, del otro lado, allá en la presencia del Señor. Ahora, los que trataron de tomarle el lugar a esos hombres de Dios que Dios envió para esos tiempos, se encontraron fuera del lugar porque trataron ¿de qué? De tomar el lugar de otro. ¿Ve? Entonces es mejor nosotros reconocer el lugar nuestro y reconocer también el lugar de otro para no ocupar el lugar de otro, sino más bien ponernos al lado para estar en buena disposición para hacer todo lo que se deba ser hecho para el beneficio de todo el pueblo de Dios, para el beneficio de todo el plan de Dios, para el beneficio de la obra que Dios tiene para hacer en el día en que uno vive. Eso es un privilegio, uno poder ver la hora en que uno vive. ¿Ve? Es un privilegio ver el plan que Dios tiene. Es un privilegio ver el mensaje que corresponde para el tiempo en que uno vive y el orden para ese mensaje venir de parte de Dios, porque Dios tiene un orden siempre y Dios no le brinca por encima a su orden. Ven ustedes, tan importante esta alerta que nos hace el hermano William, que es muy importante que nosotros reconozcamos
eh, el mensaje y el orden en que ese mensaje viene, y más bien nos pongamos del lado de ese mensaje. Ven ustedes, por ejemplo, en la página 20 de este mismo libro que les estoy leyendo, nos está diciendo aquí, citando la página 27 del mensaje en las alas de una blanca paloma, dice, ahí encontramos algo también que debemos de entender, debemos ver. Ustedes tienen que entender que cuando los profetas de Dios hablan, algunas veces pueden estar hablando cosas que usted puede pensar que están hablando de ellos mismos. Esta parte yo se las leí a los hermanos, creo que fue el domingo. Ellos están hablando de ellos mismos. Y sin embargo, usted tiene que entender que el que está hablando a través de ellos es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede estar hablando y decir que va a hacer tal y tal cosa, que va a venir y hacer tal y tal cosa, y después ustedes ven que esa persona, ese velo de carne, a través del cual fue dicho eso, se muere y no fue hecho tal cosa a través de ese velo de carne. Usted dice, pero si él dijo que iba a hacer tal cosa y no la llegó a hacer, pero usted tiene que entender que la Biblia dice que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, los profetas de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el que dijo que iba a hacer, él hace lo que dijo. Por lo tanto, no es un hombre el que dice que va a hacer tal y tal cosa, es Dios a través de carne humana, a través de ese hombre. Cuando se llega el tiempo de él cumplir, de él hacer eso que él dijo, él lo hace, aunque tenga ese velo de carne a través del cual, aunque no tenga ese velo de carne a través del cual él lo habló, él entonces tendrá otro velo de carne a través del cual hacerlo. Todo depende de lo que él haya predestinado que va a hacer con ese velo de carne y lo que haya predestinado que va a hacer con otro velo de carne, pero que lo va a hablar a través de ese velo de carne que tiene en el presente, para hacerlo a través de otro velo de carne que va a tener más adelante. Por ejemplo, cuando David dijo, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Esto lo ven en el Salmo 22, 16. Por ahí sigue hablando. Cualquiera puede pensar o creer que estaba hablando de sí mismo. Por supuesto, debió de haber estado pasando por una apretura bastante fuerte. Que se puso tan flaco que podía hasta contar quizás sus huesos, pero estaba hablando en el Espíritu de Cristo, estaba profetizando. Dice que el Espíritu que estaba en ellos, dice que preanunciaba las aflicciones por las cuales pasaría Cristo y las glorias que vendrían después de esas aflicciones. Entonces encontramos que fue el Espíritu de Cristo en ellos y así también es en todos los tiempos. Por eso usted te encuentra que a través del cuarto Elías, el cuarto Elías dice, no le añadan ni le quiten a lo que digo, digan lo que dice la cinta porque
no soy yo hablando, sino es Él. Y aunque el cuarto día haya dicho, ya esto es una cosa que usted ve que haya dicho, que haya dado a entender que Él iba a tener esa carpa, o haya dado a entender, como dice, que más adelante abriría ese séptimo sello, y todas esas cosas que esperábamos que Él iba a predicar de los truenos. Y ven ustedes que nunca lo hizo. Entonces uno dice, bueno, Él dijo que iba a hacer eso, pero tiene que resucitar. Eso es lo que decían los hermanos del grupo de hermanos Branham, ¿no? Tiene que resucitar, y todavía muchos creen que el hermano Branham tiene que resucitar para cumplir todo eso que dijo que iba a hacer, lo cual no lo hizo. Y era lo que nos estaba pasando a mí, y quizás a algunos de ustedes también, que estábamos pensando también que el hermano William tendría que resucitar para cumplir todo eso que él dijo que iba a hacer en esa visión de la carpa cuando entrara en operación, y todos esos milagros y maravillas y cosas que ya él dijo que él iba a hacer, y que como el último mensajero, es el último mensajero, dice él, el que lo va a hacer, el último mensajero. Y entonces nosotros decíamos, pues este es el último, y él es el que tiene que resucitar para hacer eso, porque él lo dijo. Pero fíjense ustedes que Dios no es él. Dice aquí el hermano William en este mensaje, que ya no lo había predicado, y ya nos había mostrado el hermano William allí, que cuando él está hablando por un instrumento que va a hacer tal cosa y no lo hace, entonces cuando llega el tiempo para hacerlo, él tiene el instrumento, aunque este instrumento por el cual lo habló, dice él, se haya muerto, él tiene, llega el tiempo de hacerlo, él tiene otro velo de carne por el cual hacerlo. Y así es como se cumple la palabra, y nosotros pues ya él nos lo había dicho en estos mensajes. Que Dios me los bendiga y que Dios nos dé la sabiduría para entender todas estas cosas que ya nos fueron habladas por el ángel del Señor Jesucristo, nuestro amado hermano William Soto Santiago.